Bueno, pues buenos días. Buenos días, buenas tardes casi, ya estamos rozando el mediodía. Y bueno, el tiempo es para los hombres y para esta creación que Dios ha hecho. Dios vive la eternidad y fíjate que muchas veces tenemos ese adelanto, ese anticipo de tiempos que decimos, uy, han pasado 2 horas, no me he enterado. Pues tiene que ver con esos tiempos, ¿verdad?, que no son tiempos de reloj, sino son tiempos de Dios, que nos regala, y a veces decimos, fíjate, qué bien he estado con Dios, y a donde Dios está, se está bien. Entonces, bueno, seguimos, tenemos este privilegio, ¿no?, y esta responsabilidad. Nos hemos comprometido a hablar de la palabra de Dios, a hablar de sus palabras, de las palabras que salen de su boca, ¿verdad? Y tenemos un gran libro escrito, ¿verdad?, que lo conocemos como la Biblia, y la Biblia, bueno, en su origen tiene ahí otras palabras, como viene de una palabra, bueno, biblión, ¿no?, o conjunto de pequeños libros, o una pequeña biblioteca. ¿Puede ser así? Es una pequeña biblioteca, ¿no? Y tenemos un gran libro en nuestras manos que son de las palabras de la boca de Dios, ¿vale? Esto, según lo interpretemos o lo queramos creer en nuestro corazón, va a hacer un efecto u otro, ¿verdad? El hombre incrédulo por naturaleza no cree a Dios y cree que cree en él mismo. Y el mensaje del diablo y de este mundo es: tú eres el importante, cree en ti, tú eres el centro de todo, de tu vida, maneja tú, no tomes en cuenta a Dios. Y así nos pasa, y así está la humanidad, en la que hemos seguido, desde Adán y Eva, hemos seguido un proceso, después de la caída, un proceso de miles de años, donde la historia de la humanidad es la historia del alejamiento del hombre con Dios. Y el hombre cada vez se aleja más, cada vez hay más oscuridad, pero estamos cerca para que venga el día del Señor, el día donde la luz de Cristo vendrá, y vendrá por su iglesia, a por los que hemos creído. Y ahí va a ser un acontecimiento donde hay que estar, y Dios tiene el tiempo de misericordia para que estemos en ese día, y en ese día no para condenación ni para juicio, sino ese día para una salvación eterna, el final de nuestra salvación. Nos iremos con el Señor, nos iremos con el Señor. Paco ha comentado varias veces acerca de la prosperidad, ¿no? Y bueno, siempre en muchas de las palabras que usamos tienen 2 sentidos, 3 sentidos, ¿verdad? Y el hombre, en su humanidad, en su entendimiento, en un hombre natural, pues entiende la prosperidad como que todo me vaya bien, ¿verdad? Que mi vida no se quede estancada ni sea un don nadie. Quiero ser alguien, quiero prosperar, quiero desarrollar, ver mi vida, porque tenemos ese tiempo de desarrollo, de nacer, de crecer, de desarrollarnos, bueno, pues esa estructura, ¿no?, que ya conocemos. Pero digo, la mayor prosperidad que puede alcanzar una persona, y si no es así, hemos fracasado en esta tierra, es ponerse en paz con Dios. Cuando un hombre, una mujer, una persona logra ponerse en paz con Dios, ha logrado la mayor de las prosperidades. ¿Ves? Y eso lo obviamos. Ponemos barrera. Hay argumentos que son como baluartes, son como muros de contención, y rechazamos, ¿verdad?, las palabras de Dios. Dios no miente, no es hombre para que mienta, no se arrepiente. Estamos muy lejos, hemos sido creados en debilidad. Quiere decir que moriremos. No estaba en el plan inicial de Dios,
pero por causa del pecado dijo, moriréis. Dos sentidos, una vez más, dos sentidos. Nos separaremos de Dios, este es un hecho que ya vamos viendo miles de años, y nuestro cuerpo caerá en el momento que el espíritu y el alma sean llevados al lugar de la eternidad. Busca a Dios, porque Él está más interesado por ti y por mí que muchas veces nosotros por Él. ¿Puede ser esto? Sí, ¿verdad? Debilidad. Bueno, el mensaje que yo quiero compartir con vosotros es una palabra que no la sabemos muchas veces de memoria, que dice que la palabra de Dios es ¿cómo? ¿Cómo? Viva. Más cosas. Más cosas. ¿Cómo? Cortante como una espada. Vamos a estar ahí. Vamos a estar en esa comparación y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir, el Espíritu Santo, qué nos quiere decir con esto, ¿vale? Porque tenemos muchas cosas escondidas que creemos que nadie las sabe y posiblemente ninguno hombre con hombre no lo sabe, pero Dios lo sabe. Y hay aquí una comparación que la compara a un arma que en el tiempo que está escrita en la Biblia se usaba como arma directamente. En nuestros tiempos ya no es eso, ¿verdad? El traje de un soldado en nuestro tiempo, cuando va vestido de gala, posiblemente lleve como adorno una espada, pero no la usa, porque hay otro tipo de armamento, pero la palabra de Dios está escrita en otro tiempo. Y hay una comparación y dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, un arma. Dice que este arma no tiene ningún tipo de problema a la hora de traspasar cualquier cosa. Una persona no tiene ningún problema. Yo he escrito alguna cosa. La facilidad de este arma para penetrar. Este es el concepto, esta es la idea. Tiene la espada de doble filo y de la altura que eran y de la envergadura que era esta arma, no tenían ningún problema. Era una facilidad para poder traspasar como nada. Y ahora encontramos, cuando leemos y abrimos nuestra Biblia, ¿verdad? Nos encontramos, ¿sabéis con qué? Con una espada. Y el que viene a la palabra de Dios, viene a la espada. A la espada, viene a morir, a que muera nuestro viejo hombre. ¿Y cómo nos resistimos, verdad? ¿Qué artimaña, qué escapatoria, qué muros ponemos? Pero daros cuenta que la palabra de Dios no tiene una facilidad, un poder para penetrar y destruir cualquier muro. Y dice que va a entrar hasta lo más profundo de las personas y va a desvelar y poner en claro lo que es de Dios y lo que es de los hombres. Y esto es de una gran ayuda, nos ayuda, porque a veces mezclamos el humanismo, la buena gente, ¿verdad?, con lo que realmente es el cristianismo. Pero nos ponemos delante de la espada, de la palabra de Dios, y nos separa. No divide para hacer dos partes. Aquí la idea que nos transmite la misma palabra es que pone en claro estas dos partes, lo que es de los hombres y lo que es de Dios, ¿vale? Vamos a empezar a leer unos versículos, sobre todo estos dos que sabemos a dónde están escritos, y empezamos a tratar un poco con este tema. Vamos a ir a la carta a los Efesios. ¿Cuántas veces recurrimos a esta carta? Es tremendamente rica. Todas las cartas a la iglesia. Somos la iglesia, necesitamos, ¿verdad?, la instrucción. Capítulo 6, versículo 17.
Si alguien me acercaría un poco de agua. 6, versículo 17. Bueno, continuamos. Va. Gracias. Perdonar que antes de leer este pequeño versículo, que no lo sabemos de memoria seguro, quería decir algo. Toda obra o emprender algo necesita un principio, ¿no? Un comienzo, un paso adelante, un cambiar de ritmo, un cambiar de camino. Tiene un comienzo, un principio, ¿verdad? Y el principio, para que todo esto vaya ocurriendo, tiene que ver con que lo primero que Dios quiere hacer en cada persona, en cada ser humano, lo primero es, tiene que sanar nuestra alma o nuestro corazón, nuestro espíritu. ¿Para qué? Para restablecer la comunión con Dios. Esto de verdad es importante. Me gustaría que lo quedáramos ahí en nuestra mente, porque es la base de empezar con todo esto, ¿vale? Lo primero que tiene que hacer. O sea, quiero decir que si aún no se ha dado ese paso, no ha ocurrido lo primero, no va a poder ocurrir lo segundo. Aunque la palabra de Dios escuchada, aunque no sea todavía parte del pueblo de Dios, va a hacer un efecto. El Espíritu Santo nunca deja de obrar, nunca, no sabemos cómo. Y a lo mejor nos vamos y podemos decir, uy, parece como que hoy Dios. No pienses nunca eso. La experiencia nos dice, siempre está obrando. No sabemos cómo, ni lo que ha hecho, pero lo ha hecho. Es poder de Dios, ¿vale? Entonces, lo primero es restablecer la comunión con Dios. Si no se restablece esta comunión con Dios, ¿verdad? La espada en el punto para la Iglesia, lo que va a conllevar la espada, la palabra de Dios para la Iglesia, para el creyente no va a hacer ningún efecto. ¿Ves? Sin embargo, si escuchamos la palabra de Dios y no soy creyente, no he creído, también va a hacer un efecto, pero va a convencerte de que estás en pecado y de que estás expuesto a un juicio. Expuesto día tras día continuamente al juicio de Dios, porque nadie sabe el mañana y vivimos como si tal, pero nadie conoce el mañana. Entonces estamos expuestos continuamente, si no hemos aceptado la verdad de Dios, a juicio, ¿vale? Lo primero, restablecer la comunión con Dios. ¿Lo hemos hecho? Sí, algunos, bastantes, no todos. Pues ánimo, porque la palabra de hoy, la de ayer y toda la que has oído hasta el día de hoy no ha quedado en vano, ha penetrado y ha roto y ha traspasado toda tu intimidad. Sabe quién eres. Y no te juzga. En este sentido, te está llamando. ¿Vale? Bueno, ahora sí que iríamos al capítulo 6, versículo 17, y dentro de un contexto dice: y tomad el yelmo de la salvación. Y ahora viene, y la espada del Espíritu, ¿qué es? Lo que es la palabra de Dios. Ahí tenemos la comparativa. Es un arma, la compara este arma. Mira, toda comparación con cualquier cosa o con cualquiera de las tres personas que componen la deidad de Dios se queda muy pequeña. Eso ya lo sabemos, porque comparar la palabra de Dios en una espada material, normal, que se puede ver, queda muy pobre, muy pobre. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nos ayuda a ver un poco de lo que nos está queriendo, nos introduce y nos lleva a pensar. Dios es sabio y nos da estos puntos, ¿no? Es como una espada y es de esta manera y penetra y llega y no hay nada que la pare. No hay nada que la pare. Fijaros si hay cosas que queremos ocultar, ¿verdad? ¿Quién no tiene algo oculto? ¿Quién ha contado todo de su vida? Pues habrá cosas ocultas muy fuertes, habrá cosas ocultas menos fuertes, pero vivimos a veces diciéndonos,
pero nadie la sabe. Bueno, pues hoy, y algunos ya lo sabemos hace mucho tiempo, que sí Dios, que hay alguien que sí que la sabe, que es Dios. Y Él las sabe todas, y nadie puede resistir. No hay ningún muro de contención, esto es lo que está diciendo. No hay ningún muro que pueda contener la palabra de Dios. Por la palabra de Dios que fueron creadas todas las cosas. Imaginemos por un momento. Dice, hablando se crearon las cosas. La palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, es poderosa. No tiene ningún reparo, es una facilidad convertida en poder. Es fácil para Dios, es fácil, es porque Él es poder en sí mismo. Y nos descubre. Dice que esta es la espada de la palabra de Dios. ¿Vale? Al tenerla, a donde tenemos este versículo, otra de la idea que nos transmite es que la palabra de Dios podemos disponer de ella. ¿Puede ser esto? ¿Disponemos de la palabra de Dios? ¿Está a nuestro alcance la palabra de Dios? Sí. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice tómala. Toma la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo uso yo la palabra de Dios cuando la tomo? La puedo tomar para aconsejar, la puedo tomar para predicar, la puedo tomar para enseñar, para exhortar, para defender, pero la puedo también usar mal usada. ¿Es posible esto? A veces sí. Queremos, ¿verdad?, salir un poco airosos de alguna situación y usamos la palabra de Dios y a lo mejor la usamos mal. Pero podemos tomarla porque aquí está hablando de una vestidura de Dios. Cuando a veces decimos, no, la armadura del cristiano. Bueno, la armadura de Dios. Él es el que la ha forjado y nos la da. Y nos da esta parte que ya no tiene que ver con la vestidura, si tiene que ver con un arma de estas características, que está a nuestra disposición, que podemos disponer de ella y podemos usarla. Y la usamos, queremos usarla bien, ¿verdad? Y la palabra de Dios a veces parece que siempre va para el prójimo, o para el prójimo hermano, o para el prójimo que no es hermano. Parece que siempre va en esta dirección. Pero también te digo que vamos a ver de que la palabra de Dios la tiene que usar la Iglesia, el cristiano, para su autojuicio. Para mi autojuicio. ¿Cómo me autojuzgo yo a mí mismo? Con la palabra de Dios. No puedo usar nada más. Ni un libro aparte, ni un libro cristiano. No puedo usar nada. La palabra de Dios, tómala, úsala, está a tu disposición, es un arma, pero no para allá, solo, sino para autojuzgarnos. Y ahí, ¿verdad?, es hasta que no maduramos un poco, como que la espada va para allá siempre, para el hermano, Pero cuando ya empezamos a madurar, ¿verdad?, empezamos a usar la misma palabra de Dios para que haya un autoexamen de nosotros. Y veremos que en una de las iglesias de las que habla en el libro de Apocalipsis, habla de esta situación. ¿Por qué? Porque si no nos autojuzgamos nosotros mismos con la misma palabra de Dios, dice que esta misma espada, ¡bum!, me va a juzgar a mí. La misma medida que juzguemos, seremos juzgados. O sea, se puede usar. Nadie debe tener miedo, ni tampoco ser un imprudente, ni en inventarse la doctrina, ni nada de esto. Se puede usar, pero la usamos, ¿verdad?, como hay que usarla. Y en eso hay que ir aprendiendo. Nos toca el tiempo, pues no dejaremos de aprender hasta que no partamos de esta tierra. Pero vamos aprendiendo cómo usar la palabra de Dios. Y Dios nos da dones, ¿verdad?,
Lo que hablábamos ayer, que yo dije, bueno, si hay ocasión hablaríamos de los poderes del siglo venidero. Pues el mensaje no va por ahí hoy. Pero tiene que, mira, ¿ves lo que estamos diciendo? Los dones son poder de Dios, que han sido trasladados a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y tenemos dones para poder enseñar doctrina de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice, ahondando, buscando, pero aún así es un don, ¿verdad? Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no ha subido al corazón del hombre, eso es lo que Dios nos ha revelado. Pero para esa revelación necesitamos empezar y decir, Señor, sana mi alma, necesito tener una comunión contigo, necesito estar en Cristo, una comunión contigo. Y ahí empieza una vida totalmente diferente. Entramos por una puerta que es estrecha y entramos a un camino que es angosto, ¿verdad? Y eso asusta a la gente. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecadora está acostumbrada a que no haya límites, ¿o no? No hay límite en nada. Cada vez los límites están más lejos. Parece como que este camino, esta carretera tan ancha, se va ensanchando cada vez más. No hay límite. Entonces, bueno, este versículo, la verdad que nos dice dónde podemos encontrar esta situación. Es un arma para nosotros, ¿vale? Bueno, sabemos que hay en otro pasaje, en la carta a los Hebreos, donde también nos habla de todo esto, cuando habéis ido diciendo, pues la palabra de Dios es esto y esto, también no lo conocemos, ¿verdad? Vamos a ir a él. Es la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y versículo 12. Y como decíamos antes, pues hay ciertas palabras que te dan el camino, ¿verdad? El entender la idea de lo que estamos leyendo. Pues eso ocurre muy a menudo en la Biblia. Y aquí vamos a encontrar también esto, ¿no? 4:12. Dentro de su contexto encontramos este texto, ¿vale? Sin sacarlo del contexto. 12 dice, porque la palabra de Dios, evidentemente, sabemos que es vida, es viva y tiene una eficacia que no podemos calcular, más cortante que toda espada de dos filos, más cortante. ¿Ves? Aquí ya la comparación nos deja entrever, como lo está escribiendo, de que sí, que es como esto, pero es mucho más. Solo para que podamos llegar a empezar a poder entender un poquito y hacer una cierta imagen o comprensión de la profundidad de la Escritura. Ahora dice, y esta, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice que penetra, y esta es una de las palabras claves en este trozo, en este texto. Penetra. ¿De qué está hablando? Habla de indagar. Cuando dice que penetra, nuestra idea es, pues bueno, tenemos ahora en la mente nuestra idea de la espada y vemos cómo entra y la acción que está haciendo es, pues, entrando, penetrando y traspasándolo todo. Bueno, es así, pero también hay un sentido bíblico, un sentido espiritual que tiene que ver con indagar, con averiguar. Averiguar. Dice que la palabra de Dios sabe, va y averigua. ¿Cuántas veces nos hemos sentado y hemos empezado a escuchar la palabra de Dios y dice, bueno, este parece que me conoce? ¿No habéis tenido esa sensación nunca? Y ya empiezas a hablar con el compañero, ¿tú le has dicho algo? Porque yo creo que hablaba para mí. Aquí está, ¿ves? Aquí está la vida y la eficacia de la palabra de Dios. Y dice, bueno, pues esto, porque te sientes que ha averiguado el mensaje, ha averiguado quién eres, lo que vives, lo que hay, lo que no tienes, lo que tienes,
lo que necesitas. Hace un trabajo perfecto. Penetra. Es la capacidad que la palabra de Dios tiene para indagar, averiguar, saber. Con Dios no se puede hacer un trato. ¿Cuántas veces hemos querido hacer un trato con Dios? Venga, ahora sí, ahora a mano alzada. Señor, si tú... Y ya empezamos a escribir el contrato. Si tú, yo haré... Con Dios no se puede ir así. Y a veces Dios, creo que en alguna ocasión, algunos cuentan un testimonio acerca de esto, y Dios, bueno, obra y le concede este trato. Le concede este trato y le muestra de que Él existe y de que Él es verdad y de que Él está a favor de ti y quiere involucrarse en todo. Ahora cuando he dicho de involucrarse, ¿os acordáis ayer cuando decíamos que en la adoración todo nuestro ser se tiene que involucrar? Se tiene que involucrar. Y decíamos que tenía que involucrar nuestra mente, nuestra boca y nuestro cuerpo cuando adoramos a Dios. Pero fíjate que el cuerpo, la mente y nuestra boca se involucra en la cara B del hombre, en la cara oscura del hombre. Y el cuerpo está tan involucrado en su estado mal, cuando no tienes a Dios en tu vida, cuando estás mal. ¿Y qué muestra el cuerpo muchas veces, las formas de este cuerpo? Galvana, no sé si entendéis esta palabra, a lo mejor es de mi tierra. Desidia, mala postura, rostro desencajado muchas veces, ojos tristes. Está involucrado. El hombre es tripartito y cuando su espíritu no está en comunión con Dios, cuando sus emociones, su alma, ¿verdad?, están en el mundo infectadas por el pecado, su cuerpo adopta también ciertas posturas. ¿Esto puede ser? Es como decir, no, estoy orando y estoy así a lo mejor, estoy de pie, estamos apoyados así en la silla de adelante. Sí. ¿Por qué quieres que te diga? Pues a lo mejor tu cuerpo no está demostrando mucho, o el mío, si fuera el caso, de lo que estoy yo haciendo. Si estoy orando, necesito tener una postura mínimo reverente, que no digo que no se está haciendo, ¿no? Mostramos esa postura. Cuando nos ponemos delante de Dios, no nos ponemos delante de cualquiera. Nos ponemos delante de Dios, del Rey de Reyes, del Señor. Y si el Señor está sentado, ¿a dónde está sentado Jesús? En el trono. Cuando el Rey está sentado en el trono, ¿cómo están los súbditos? También sentados con Él, ¿no? Al lado. A su misma altura. Allí está todo el mundo de pie. Y cuando el Rey se levanta, ¿qué hace todo el mundo? Al suelo. Y eso es una representación humana de los reyes de este mundo, pero que tiene que ver también con nuestra postura de nuestro corazón. Nos ponemos delante de Dios y el Señor está en su trono y está juzgando y está cuidando y está intercediendo. Por eso nos va bien. Por eso nos va bien, porque Jesús está intercediendo por nosotros y hasta por gente que no conoce, que no le conoce. Y nos va bien. Y que nunca pensemos que nos va bien por el hecho de que siempre estamos muy entregados, muy correctamente, que esto, claro, evidentemente ayuda, pero realmente la vida espiritual es tan fuerte, tan poderosa, que ninguna persona podría resistir. Hay tanta tentación, tanto error, tanta maldad, que es por la intercesión del Hijo de Dios lo que nos mantiene bien. Y dice que no os dejaré, ¿ves? Ahí lo tenemos. Y estaré con vosotros todos los días, intercediendo por nuestras vidas.
y vamos adelante. ¿Vale? Bueno, casi me voy del mensaje. Bueno, estábamos en esta palabra, ¿no?, que nos daba parte del sentido de lo que estábamos hablando. Por aquí. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice, ahora nos habla de otras cosas. Las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos hemos dejado atrás otra de estas palabras que hablábamos. Penetra hasta partir. Yo creo que de ahí he hablado un poquillo. Lo he dejado ahí, he hablado un poco de esto. Es otra de las palabras que están dentro de este versículo. Hemos visto que penetra y hemos visto lo que es, y ahora dice que parte. El significado de lo que está diciendo aquí no tiene la intención, la idea no es de que hace dos partes. Entra, ¡boom! ¿Ves? Esta es la idea. Cuando entra la espada, la que hablamos, la espada, el arma espada, ¡boom!, divide en dos partes. Es capaz de cortar a una persona. Se cree que eran espadas que medían unos 70 por lo menos. O sea, era algo exagerado. O sea, que solo que te caiga encima te deja un poco ya, te puede dejar manco, como poco. Entonces, la idea no es esta, de hacer dos partes. No significa dividir en dos partes, sino que pone en claro. Esta es la idea. La división de la que está hablando aquí es poner en claro. ¿Y quién puede poner en claro todas las cosas? El que es la luz. El que es la luz pone en claro. Podemos tener una vista de águila, como solemos decir, ¿no? Pero ahora apagamos la luz, cerramos todo y digo, no soy ciego, pero no veo. No veo. Pero Dios es luz. Y una luz que no comprendemos, pero nos dice que Él es luz. Dice, donde Él pone en claro todas las cosas. Hace esta división. ¿Y qué es lo que divide? Ya lo habíamos un poco comentado, como dije. Pone en claro lo que es humano y lo que el hombre debe de ser, es importante. Pone en claro lo que es natural del hombre con lo que es, lo que debe de ser y puede ser en Cristo. Esto es lo que nos aclara. Y esto para el cristiano nos viene perfecto. Perfecto, porque mucho error lo cometemos cuando entramos en una situación muy humana, muy de pobrecito, muy, y entramos en esta humanidad, ¿verdad?, que aparece, que es muy de Dios, ¿no?, muy, como Dios es amor y Dios ayuda, pues parece que yo ahí encajo bien con mis actos, ¿no?, de amor y demás. Pero cuidado porque muchas veces actuamos de una manera bastante humana. Porque a veces nos da temor o nos da miedo, no tenemos la fe o la convicción de decir, no, aunque esto parezca duro, esto es lo que hay que hacer. Y esperar a que esto ocurra, y ocurre. Pero si yo no tengo esa fortaleza o esa fe, actúo de una manera más benevolente, humanamente, y no obtenemos el resultado. Nos hemos desviado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la buscamos y en cualquier momento, Dios nos habla. ¿Ves? Y empieza a separar. Y pone en claro y te dice, Paco, Juan, Mari Carmen, como te llames, dice, esto es puramente tuyo, es puramente humano. Tú tienes que usar esta estrategia. Para cada lucha, para cada situación hay una estrategia de Dios que la debemos de buscar. Hay un modelo, hay algo específico para poder luchar. No luchamos todas las cosas de la misma manera, eso ya lo sabemos. Buscamos lo específico. Entonces la palabra de Dios empieza a actuar, de verdad, y a hacer todo el trabajo para lo que ha sido escrita.
Para el que no ha creído, la palabra de Dios es cortante, es como un martillo, discierne, te descubre, y a veces tenemos miedo de ser descubiertos. No hay que tener miedo, nunca temamos a Dios, en un sentido. Porque también la palabra de Dios dice, teme a Dios. Pero en este sentido de ser descubiertos, no hay que temer. Hay que abrir el corazón. Hay que ser, el hombre necesita con todo lo que ha adquirido en su vida fuera de Dios, hay un cúmulo de muchas cosas, hay mucha suciedad y tiene que ser puesto en claro. Y nadie, ¿verdad?, dice de buenas a primeras, desde la primera predicación, puede ser esto, sí, pero no es tan normal. Tienes razón, Dios. Hay gente que se ha convertido en la primera predicación, que ha escuchado la primera palabra de Dios, ¡bum!, ha caído. Pero comúnmente, ¿verdad?, Dios hace su trabajo y nos va llevando y va descubriendo y nos va haciendo ver quiénes somos. ¿Por qué crees que muchas personas, después de oír la palabra de Dios, ¿verdad?, y se sienten derribados, ya no puedo ocultar nada, parece como que se ha expuesto toda mi vida públicamente, no sé, es algo espiritual que ocurre, ¿eh? ¿Y qué hace? En vez de decir, Señor, nadie ha podido hacer lo que tú estás haciendo, me rindo a ti, se va, intenta huir, porque ha sido descubierto, porque ha visto que con Dios no puede. No quiero dejar mi vida de pecado. Mira, la gente, el mundo no se quiere arrepentir, como la Biblia nos habla. Pues tenemos un problema moral, por falta de moral, porque el hombre no quiere dejar de pecar, no quiere abandonar la inmoralidad que alimenta el pecado, ¿ves? No lo quiere dejar, por tanto no quiere entregarse a Cristo, porque Cristo dice sí, es una vida santa, una vida limpia, una vida en orden. Entonces no entran al arrepentimiento. Somos descubiertos una y otra vez. Hoy estamos delante de la espada, la de dos filos, la que penetra, la que descubre, la que indaga, la que averigua. Nadie ha averiguado, pero me siento escudriñado por Dios. ¿Ha tenido alguien esta experiencia? ¿Cómo nos sentimos? Si no quieres poner atención, aún así Dios va a hacer la obra y va a penetrar. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido investigados, no? Hay gente que dice, yo me puse a mirar a los lados para ver quién era el que sentía como que estaba siendo descubierto. Había averiguado todo lo que pasa en mi corazón. La palabra de Dios es buena, es eficaz, es la que nos da vida. En una parte. Pero también leemos que el Espíritu Santo nos da vida. ¿Ves? Tenemos estas dos cosas. Discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Esto lo hace la palabra. Las dobles intenciones, las dobles posturas, las dobles vidas. No podemos recomendar a nadie que viva de esta manera. Una vida y una vida para Dios, ¿verdad? En el 13 dice, y no hay cosa creada, porque algo de lo que voy a leer luego tiene que ver con los ojos de Dios. En Apocalipsis habéis leído que dice que sus ojos eran como de fuego. Tenemos una canción. Y eso nos está diciendo cosas. Habla de que todo lo ve. Su mirada es
penetrante como su palabra. La palabra de Dios y Dios lo mismo. Entendemos lo que decimos. Es lo que Dios es, lo que Dios piensa, lo que Dios hace. Dios, su palabra, penetrando, discerniendo, sacando a la luz. ¿Verdad? En un mundo tan oculto que las redes sociales mal usadas han ayudado a que el hombre se oculte más. ¿Esto puede ser? ¿No? Las redes sociales mal usadas ayudan a que las personas se oculten más todavía, detrás de un perfil, ¿sí o no? Y engañando, haciendo esto, haciendo creer que soy el que no soy. Tenemos relaciones hasta relaciones humanas por internet, relaciones que se buscan de esa manera porque no nos comprometen a nada. Tú en una pantalla y el otro dónde está, ni se sabe. ¿Y este es este de verdad o quién es? Qué aprovechamiento de la oscuridad del diablo, ¿verdad? En la oscuridad no se sabe lo que pasa. Pero cuando la luz de Dios entra y alumbra, discierne y pone en claro todo. ¿No crees que sería una buena manera de descansar del agobio que tenemos? ¿No crees que es una buena manera de descansar como creyentes de que hayamos caído en pecados y hayamos entristecido al Espíritu Santo? Exponernos a la palabra de Dios, porque lo va a alumbrar, va a despejar el terreno. Necesitamos, todos, la verdad. ¿Por qué surge un hambre de leer? ¿Por qué surge un hambre de saber? ¿Por qué nace un deseo de indagar, de averiguar las cosas de Dios? Una, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo, ¿cuántos oficios tiene? La doctrina del Espíritu Santo es tremendo, ¿cuántos oficios tiene? Muchísimo. Nos consuela, más. Nos enseña, más. Nos guía, nos contrista. Son todo oficios del Espíritu Santo. Él lo hace. En el Antiguo Testamento, la manifestación del Espíritu Santo era muy, ¿cómo decirlo?, muy específica. En ciertas personas había una manifestación sobre él para un cierto ministerio, un cierto trabajo, una cierta situación. Y de esta manera en el Antiguo Testamento se manifestaba el Espíritu Santo. En el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo, otro de los oficios que tiene es de mover. Mira lo que ha movido. ¿Conocéis la obra de Reto? Algunos la conocemos casi desde el principio. ¿Quién ha movido todo eso? Pues lo ha movido el Espíritu Santo, que es oficio. ¿Cuántos movió cuando predicó Pedro su primer discurso? 3.000. ¿Quién movió a esa gente? El Espíritu Santo. Es un oficio. Es gobernador, gobierna, nos llena. Por tanto, si nos llena, lo que está diciendo es que gobierna nuestra vida. Un oficio del Espíritu Santo. Hay una imagen acerca de también que comentó algo Paco en el arca, cuando Noé soltaron dos animales. Noé soltó dos animales, ¿sabéis?, ¿no? Unos por las escrituras y otro por la tradición, ¿no? Un cuervo, ¿y qué soltó? Una paloma. La paloma representa
el Espíritu Santo. Pero también el águila representa el Espíritu Santo. Quiero decir que cuando salió y volvió, ¿qué trajo en el pico? Una rama de la boca, que es el pico de la paloma, es su boca, la palabra ungida, porque el olivo representa la unción, el aceite, el Espíritu Santo, la palabra ungida de Dios. Dice que marchó. Llegó un momento en que marchó. Pero no marchó, sino que en el Antiguo Testamento hubo manifestaciones específicas hasta llegar al nuevo pacto. Y se mostró de una manera totalmente diferente. Y ahora estamos en ese pacto. Somos las personas que estamos viviendo en esta época, donde el Espíritu Santo, la boca de Dios, la palabra de unción que penetra, no es una religión. Es la palabra de Dios, la unción de Dios. Y ahí hay una imagen profética de la paloma en su boca, en su pico, el olivo. Palabra poderosa de Dios, ungida de Dios, que iba a hacer una obra en la humanidad. Tremendas cosas, ¿no? Aprendemos de esto. ¿De dónde nace ese deseo de conocer? De una persona que ha sido regenerada, ¿no? De ser degenerados, habiendo perdido el género y habiendo caído la humanidad, está en una caída de una bajura que yo creo que pasa los límites. Por eso es uno de los motivos que pensamos y creemos y vemos de que la venida del Señor está pronto. Porque vemos a las personas, a la creación de Dios, o sea, más abajo de lo impensable y de lo que no nos enteramos. Porque nosotros tenemos unas noticias que algunas son verdad, otras no son, pero aún así vemos la degeneración de la humanidad, la caída. Yo creo que estamos pasando el límite de ahí y vemos que el Señor viene pronto por las señales, porque su misma palabra nos descubre, nos anuncia para poder tener la revelación de Dios. Porque a veces creemos, o sea, vemos lo que con nuestros ojos no podemos ver. ¿Tenéis este tipo de experiencia? ¿Tenemos este tipo de experiencia? De verdad. ¿A mano alzada? Bueno, no. Sí. Lo que con nuestros ojos no podemos ver, el Espíritu Santo nos lo hace ver. La revelación. Y ves cosas, vamos a entendernos con esto, porque a veces creemos que alguien está viendo cosas por ahí. Entendemos, ¿no? Oímos cosas, dice, hay alguien que oye voces. No tiene que ver con una esquizofrenia o con un tipo de estas cosas, ¿no? Tiene que ver con la revelación de Dios. Y dices, quiero ver en ti esto. ¿Hemos tenido eso? ¿Hemos dicho eso alguna vez? ¿Ves? Lo que mi ojo no vio, el Espíritu Santo me lo hizo ver. Lo que mi oído no oye, el Espíritu Santo me lo hizo oír. Una manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, había gente que no creía. Y se manifestó con un gran estruendo, un ruido grande. ¿Ves? Y ahí pudieron ver que el poder de Dios se había manifestado. Las cosas que suben a nuestro corazón, al interior, ¿qué cosas suben? Hemos parado esta actividad del Espíritu Santo. Creemos que ya hemos llegado hasta el punto de que ya no necesito que no suba nada más nuevo a nosotros. Yo creo que no. Y si alguien lo cree, ha parado la obra de Dios. Y se puede desanimar y se puede desalentar. No hay. Para Dios es una abundancia de una riqueza, de una vida
tan abundante, más de la que necesitamos. Más de la que necesitamos es a la que Dios nos da, y lo sabemos. Pero la Iglesia necesitamos recordarnos estas cosas. Somos libres, somos de Cristo. Tenemos la revelación de Dios. Lo que nuestro ojo no ve, lo que nuestro oído no oye, lo que sube a nuestro corazón, es un espectáculo, en buen sentido. Es tremendo. Nunca puede decir un cristiano que esté bien cimentado y arraigado de que la vida cristiana es un aburrimiento. Decir eso te descalifica. Y hemos pasado tiempos así, ¿verdad? A veces. Pero hemos regresado. Y volvemos a ver de que es algo impresionante poder vivir en esta tierra, en un lugar por encima de lo que otras personas no pueden ni dar un paso adelante porque están caídas, hundidas y esperando una palabra de esperanza. ¿Vale? Bueno. ¿Cuánto llevamos? ¿Media hora? ¿A qué hora hemos empezado? Todos no a la vez porque... No es por hacerme una idea, sino 1:10. ¿Sí? Bueno, pues nos acercamos a la hora. Vale. Bien. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Que nadie le dé miedo leer este libro. Capítulo 2. Hay cosas que entendemos y otras que no entendemos, pero eso no es un motivo para no leerlo. Dios nos da el entendimiento. Y si no, otros hermanos lo puede que lo tengan. Hay que poner atención, solo es eso. Pero lo leemos. Capítulo 2, versículo 12. Bien, un mensaje a una iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene... ¿Quién escribe? Escribe esto, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. O sea, va a transmitirle una palabra, va a hablarle de una manera, o sea, con su propia palabra, donde va a penetrar en el corazón y en los actos y los pensamientos de este grupo. Dios hace esto también, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, en la iglesia pues hay algunos que tienen un pensamiento un poco desviado, o tienen un pensamiento o unos hechos que están fuera del orden de la iglesia. Pero en estos mensajes vemos que le habla a la totalidad de la iglesia. Quiere decir que muchos, posiblemente casi todos, estarían en una desviación. Y dice, el que tiene la espada, el que tiene la palabra que os va a desvelar y va a separar y poner las cosas en orden, dice, os va a hablar. Y empieza a hablarles. Dice, yo conozco tus obras. Ya está diciéndole. Ha averiguado sus obras, las conoce. ¿Dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Esto es tremendo lo que dice aquí. Esto era hasta una edificación que había. Una edificación que era gigante, bastante grande, que se llamó el trono de Satanás. En Berlín, en un museo de Berlín, se ve que transportaron esto y está allí. Lo podéis mirar. O sea, era de una adoración al diablo. Y esta iglesia, la presión que pudieron llegar, pues fue afectada y hubo que reconvenirlo. Hubo que sacar las cosas a la luz, lo bueno y lo malo. Y la palabra de Dios le alumbró, diciendo, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que estáis haciendo, esto es lo que está allí entre vosotros, que pasáis al lado y no os dais cuenta en el lugar donde vivís, y lo que os está afectando esto y aquello. Bueno,
Dice, pero retienes mi nombre, ¿ves? También cosas buenas. Y no has negado mi fe, también esto está siendo alumbrado también. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, esto merece leerlo, verlo todo en el contexto y demás. Pero es una muestra donde la espada, la palabra de Dios, siempre hace un efecto y no falla. Era muy difícil que si esta espada, este arma, era bien manejada, era muy difícil de fallar, de que no hiciera lo que pretendía hacer el soldado o el guerrero que llevaba esta espada. Evidentemente que una espada de esa envergadura y de ese calibre no podía llevarla cualquiera. Imagino que tendría que estar instruido y sabía lo que hacía. Y a donde dice que toca la palabra de Dios, todo se pone en claro. Ocurre lo que tiene que ocurrir, lo aceptemos o no. Y hoy me puedo ir y abandonar porque no quiero cambiar de vida, pero la palabra de Dios te ha alumbrado, ha descubierto, nos ha mostrado que nos ha descubierto, nos lo ha mostrado. Y luego dice, mira, después de oír el Evangelio y rechazarlo, dice, si antes estabas mal, ahora vas a estar mucho peor, porque ahora conoces la verdad. ¿Cuánta gente he oído yo que da ese tipo de testimonio? Bastante. Dice, es que no me podía liberar de lo que había oído. Es tremendo. Y Dios no lo hace para fastidiar al hombre, ni para atormentarle con su pecado, sino para hacerle ver de que Él está queriéndose involucrar en tu vida y en la mía. Se quiere involucrar en todo, en nosotros, y hacer de nosotros unas personas, una nueva creación. Y nos crea de nuevo, nos pone en comunión con Él, nos da una nueva vida en esta tierra. Y cuando la Iglesia sea arrebatada, veremos lo que ahora creemos por fe y tenemos algunos datos de cómo serán las cosas. Pero lo veremos en primera fila, en nuestra propia persona. ¿Cómo será? Bueno, unos dicen así, otros así. No es el caso ahora, pero estaremos allí, que necesitamos estar. Porque los que queden en la tierra van a ser juzgados. ¿Vale? Vamos a saltar al versículo 16, dice, por tanto, dice que arrepiéntete. Por todo esto, arrepiéntete. Pues si no, ¿qué dice? Vendré pronto a ti. Aquí está lo que hablábamos antes. Si yo, por medio de la palabra de Dios, no me autojuzgo, me autoexamino, y no lo hago como le está diciendo, esto pasa y esto te pasa, me pasa, y yo no reacciono, dice que vendré pronto. La misma palabra me va a juzgar a mí. Me va a juzgar, ¿verdad? Y hay posiblemente creyentes que después de una intervención de Dios para su propio bien, Dios al que ama corrige, de una corrección, de no quererse someter al trato de Dios, no al trato de los hombres que a veces solo vemos a las personas, ¿verdad? No resisten esa situación y caen y vuelven atrás. Pero dice, arrepiéntete, esta es la clave. Nos arrepentimos, Señor, perdónanos. Queremos que esto cambie. Queremos volver a donde estábamos. Queremos volver a no negar la fe, en el caso del que estamos hablando. Seguimos queriendo retener tu nombre. Queremos volver al estado en el que estábamos, por medio de arrepentirnos. Porque si no lo hacéis, dice, yo vendré pronto y mi misma palabra va a penetrar en ti, en mí, en el creyente, y va a juzgar nuestra situación. Y bueno, no sé si la experiencia hasta este punto la hemos tenido en una manera fuerte. A lo mejor alguien ha tenido esta experiencia, ¿vale?
Pero yo creo que en una medida o en otra hemos pasado, y si no vamos a tener que pasar por el hecho de no, ¿verdad?, auto-juzgarnos a nosotros mismos. Y eso es bueno. Pablo dice, mira, me encomiendo a vuestra conciencia. No quiero que penséis más de mí de lo que veis de mí, ¿no? Y algo más le dice. Dice, porque yo he tenido experiencias muy fuertes. Dice, yo no sé si en el cuerpo, no sé si en espíritu, pero he ido al tercer cielo. Donde Pablo ahí, la revelación que tiene Pablo, que vemos aquí en la Biblia, es una revelación. ¿Dónde tenía esa revelación? Él conocía el Antiguo Testamento, bueno, mejor que nadie. Pero él tenía una revelación del Nuevo Testamento, de la salvación, que es por fe, como no tenía ninguno. Pedro le decía, el hermano Pablo dice, habla cosas que a veces son difíciles de comprender. ¿De dónde venía esa revelación? No sé si en cuerpo, no sé si en espíritu. Estuve con el Señor. Y ahí posiblemente creemos, ¿no?, que Pablo, fijaros, ¿no?, la riqueza de cómo ordenó toda la doctrina en la carta de los romanos, pam, 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 del principio de la humanidad hasta todo lo que encontramos. Consejo directo, consejo de poderoso a todas las iglesias. Un ejemplo como ninguno. No quiero ser carga ni tan siquiera en el trabajo. He venido y he trabajado aquí con vosotros. ¿Ves? Era un hombre que, ¿verdad?, que podemos tomar también como ejemplo. El ejemplo principal es Jesús, pero hay muchos otros hombres aquí y aquí. A por ellos, a por su ejemplo. Nos sirven, pero que muy bien además. Bueno, en el versículo 16 de lo que hablábamos, lo que yo tengo apuntado aquí, digo que la palabra de mi boca o la espada de mi boca se refiere a la palabra que pronuncia sentencia. Vendé pronto, porque no, si no te autojuzgas y no recompones esta situación. Dice la palabra de Dios que pronuncia sentencia judicial. Dice, contra toda falsedad, corrupción humana e impiedad. Pronuncia sentencia judicial. Y conocemos la parte de Dios, Dios Padre y juez justo. Contra toda falsedad, corrupción humana e impiedad. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero ahora no es nuestra intención, es caer en manos del Dios vivo para vivir, ¿no? Los poderes del siglo venidero son poderes de vida que se han traspasado a nuestro siglo y nos han dado vida. El poder hablar en lenguas, que parece que hay ahí, surgen diferentes doctrinas, lenguas extrañas, don de lenguas, lenguas como señal, lenguas como don. Bueno, el poder hablar en lenguas extrañas. Capítulo 14, Corintios, ¿sí? Es un poder. Es el idioma que habla la Iglesia con su Señor. Eso es poder, que edifica personalmente nuestras vidas. Que hablamos con nuestro Señor. Poderes del siglo venidero. A nosotros. Y si piensas en esto, hay tantas cosas en cuanto a riqueza, en cuanto a poder, que están solo en la potestad y en la gloria de Dios. Pero el anticipo, que es el Espíritu Santo que está en ti y en mí, nos provee de todas estas cosas. Entonces, el que tenga el don de esto, que lo ponga a andar, que lo ponga a andar, que nos edifique, que nos ayude. El que tenga este ministerio de evangelista, predica al mundo
que el Espíritu Santo, que la palabra de Dios desvele, alumbre la corrupción humana, para que se puedan arrepentir, no para humillarles. A lo mejor nos tiran unas cuantas piedras, porque han sido descubiertos y se creen que le ha descubierto un hombre y ha sido la palabra de Dios predicada, le ha alumbrado. Aprovéchalo, estás en medio del pueblo de Dios. Nuestra obra en esto, Dios trae, lo trae a su iglesia en un modo continuo, diario. Esto es muy bueno. Bueno, vamos al versículo 18. De este mismo capítulo. Y dice ahora otro grupo, otra iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Veis? Parece que hay como una relación, y la relación está en que puede con todo, alumbra todo, sabe todo, y aquí usa los ojos de Dios son como llamas de fuego. En la otra iglesia le dijo que el que tiene la espada, hay una semejanza. ¿En qué coincide? ¿En qué se asocia a esto? En lo que está diciendo es que yo veo todo lo que el hombre hace en todas las partes de la tierra, y todo, escucha esto, a la vez. Él ve todo y todo a la vez. ¿Con quién a quién le estamos resistiendo? Al que tiene el poder de ver todas las cosas y verlo todo a la vez. En nuestra mente eso es impensable. Si Dios no nos hubiera dado la fe, es que claramente dice la palabra de Dios que es locura. ¿Cómo puede ser? ¿Quién es este que puede ver todo y lo ve todo a la vez? Dice, pues sus ojos, dice, como de fuego, y sus pies, dice, semejantes al bronce bruñido, dice esto. Conozco tus obras, tu amor, tu fe y servicio y tu paciencia, tus obras posteras. Un relato. Dios nos dice hoy: sé todo de ti, lo más oculto. Aunque estés oyendo hoy y tengas o creas tener una gran fortaleza, que creamos que ninguna predicación cristiana, ningún libro como este puede derribar mi fuerza, mi voluntad, mis intenciones, es una mentira que está instalada en nuestra mente y alimentada por nuestro corazón pecaminoso. Pero no es para despreciarte porque vivas esto, es porque Dios quiere sacarte de esto. Quiere sacarnos de ahí. Entonces sus ojos tienen que ver con verlo todo, descubrirlo todo. Vamos a leer el último versículo y yo creo que aquí vamos a terminar. Voy a decir algo acerca de este versículo. Sugiere, para que, si alguno topa con este versículo y lo lee, que sepa un poco la idea que transmite, ¿no? Que nos quiere transmitir. Los ojos de fuego sugiere soberanía. No sé si sabéis más o menos qué es esto. Se nos ocurre de que puede ser una autoridad bastante alta. Bueno, la soberanía tiene que ver con que por encima de no hay nadie. Y en esta condición, ¿quién hay en este mundo? Lo podemos decir a coro: nadie. Nadie. Pues dice que sus ojos de fuego sugieren soberanía. Por encima de Dios no hay nadie. No hay nadie. Él puede cambiar. No hay nadie. Su ley es su ley. Sus mandamientos son sus mandamientos. Y nadie puede decir y quitar ni poner nada de Dios. No tiene ese poder ni esa soberanía. Sugiere esto. Tiene que ver con que penetran las profundidades del engaño del diablo. Es un tema que se puede tratar aparte, los ojos de fuego de Dios.
penetra las profundidades del engaño del diablo. ¿Verdad? Este personaje que tiene el mundo ahí, como que, bueno, el mundo tiene que saber que fue un ángel creado por Dios, que se rebeló contra él. Y que podemos resistirle por el poder del Espíritu Santo. Un hombre contra un ángel. Conocéis a veces la doctrina de los ángeles un poco. Solo ver cómo estos seres creados por Dios se desplazan de un lado al otro, no lo podemos ni imaginar. Cuando dice que tienen alas, representa la inmediatez de obedecer a Dios. O sea, nos da una pequeña idea. Podemos resistir al diablo por el poder de Dios, porque penetra profundidades del engaño del diablo, escudriña la mente y el corazón de los hombres, los ojos de Dios, y le pone este calificativo, como de fuego, penetrando, escudriñando la mente y el corazón de los hombres. No se escapa nada a los ojos de Dios, ¿vale? Si hoy reconocemos, pues, y nos autojuzgamos de cómo es nuestra vida, que sepamos todos, ya lo sabemos algunos, de que Dios ya lo sabe, pero que el que no lo sepa, que sepa que tu vida no se puede esconder delante de Dios, que Él sabe todo, todas las cosas, y eso no es malo, ¿vale? Salmo 11, y acabamos aquí, versículo 4. Versículo 4 dice, el Señor está en su santo templo. El Señor está en su santo templo. Dice que Jehová tiene, el Señor tiene en el cielo su trono, su santo templo y su trono. Y ahora vuelve a decir, y sus ojos, ven, dice, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es como un tipo de conecta uno con los otros. Y esto es una pasada, esto es magnífico, ¿no? Como decía uno, esto es magnífico, porque hemos confiado en alguien que está tan por encima de nosotros, que creó lo que vemos, nos creó a nosotros, sabiendo cada uno en el tiempo en el que iba a nacer, sabiendo todo lo que iba a pasar, y cuando entramos en este tema, si sabía Dios que íbamos a pecar, ¿por qué continuó? ¿Ves? Ese es otro tema. Porque ahí son las profundidades del engaño de Satanás, que nos tiene atados. Y a veces nos agarramos a este tipo de preguntas que parece que no tienen contestación. A lo mejor es que no las has oído, pero alguien te las puede explicar. Hay un porqué. Se ha quedado ahí, Dice, pues, venga, que alguien nos lo explique. No hay problemas. Hay gente que le puede decir, oye, háblanos de este tema. Ponemos nuestros oídos y a escuchar lo que nuestro oído humano no puede oír. Y nos va a decir por qué. ¿Por qué? ¿Verdad? Como nos deja ahí expectantes. Pues eso es la vida cristiana, la palabra de Dios, que hay que ir descubriendo. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que hasta aquí sus ojos están observando, su mirada sondea a los hombres. Sondea a los hombres. Nada se escapa a los ojos de Dios. ¿Vale? Amén. Pues gracias. Gracias a Dios. Señor, te agradecemos tanto, Señor, que nos permite, Señor, hablar de cosas que están fuera de nuestro alcance, pero así tú lo has ordenado, Señor, así has establecido que tu iglesia, Señor, predique el Evangelio, has dado dones a los hombres,
donde pueden sacar de lo profundo de tu palabra, Señor, de una manera muy entendible, muy suficiente, comprensible, para podernos instruir y convencernos, Señor. Espíritu Santo, gracias. Eres todo, mueves todo. Eres para nosotros, Señor, el que nos llena, el que nos enseña, el que hace todo. Señor, gracias. Nos abriste, Señor, el camino al Padre. Sustituiste nuestras vidas, Señor, en la cruz. Sacrificio, Señor, agradable para todo el que cree, se salvará. Damos gracias por esta iglesia y por todas las iglesias, Señor, de todo este mundo, Señor, de todo este tiempo. Que aunque parezca, Señor, que somos minoría, tú conoces, Señor. Cuántos miles y millones de creyentes hay, ha habido y habrá hasta que tú vengas, Señor. Te agradecemos que seamos parte de este grupo, de esta iglesia, en la que queremos adorarte, bendecirte, y que busques aquí, Señor, tus verdaderos adoradores también en esta iglesia, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Deseo beber de tu agua y deseo comer de tu pan, pero lo que más deseo es ser limpio, Señor, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, Señor, límpiame y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre. Límpiame, Señor, y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre, que por mí derramaste en la cruz. Deseo beber de tu agua y deseo comer de tu pan, pero lo que más deseo es ser limpio, Señor, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, Señor, límpiame y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre. Límpiame, Señor, y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre, que por mí derramaste en la cruz, que por mí derramaste en la cruz.